hablar acerca del relato de Jesús en el mar de Galilea, la pesca milagrosa, pescadores de hombres. Hemos titulado al tema de esta mañana y vamos a hablar acerca de la evangelización. ¿Cómo es que el Señor nos ayuda a transformar vidas? ¿Cómo es que Dios nos ayuda a tocar los corazones de los seres humanos? Yo creo firmemente que en todos estos años de estar compartiendo la palabra de Dios, nosotros no sabemos evangelizar. Sabemos muy poco de cómo sacudir conciencias. Y a veces decimos de una manera medio simpática que a la gente no le interesa la religión en este tiempo. No, es que la gente no quiere ir a la iglesia. Bueno, eso es una cosa muy distinta a decir que la gente ha dejado de ser espiritual. Es completamente distinto. En este tiempo es evidente que la gente tiene sed de la palabra de Dios. Que no quiera venir a la iglesia es otra cosa. Y es que nosotros no entendemos a la gente en esta época. No asimilamos las necesidades que tiene la gente en este tiempo. La gente es sumamente espiritual, nada más falta ir a un estadio de fútbol. Los estadios de fútbol han canalizado la espiritualidad del ser humano en este tiempo. En un estadio de fútbol observas la fe, observas el fervor, observas la pasión, observas la esperanza. Todos esos son elementos espirituales. En las campañas políticas observas la fe, observas la esperanza, observas la pasión, y los políticos juegan con eso. La gente quiere creer. En este tiempo la gente quiere creer. Por supuesto. Hoy muchos varones quieren creer en las damas con una especie de rasgos divinos. Igual las mujeres quieren darle a los caballeros elementos divinos y canalizar la espiritualidad, y se van a llevar un fraude pero tremendo. Los seres humanos nacimos para creer. Tenemos la semilla de Dios en el corazón. Por eso dice el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante. Ese es un mandamiento extraordinario. Es un mandamiento que conlleva el espíritu de la creencia, como diciendo: si no crees en mí, vas a creer en algo más. Te vas a inventar algo, te vas a crear algo y te vas a arrodillar delante de él. Cuando la gente dice: es que hoy a la gente no le interesa hablar de Jesús, hombre, nomás mira las películas. Hemos tenido, no sé si este se escucha mejor, hermano. Creo que este se oye mejor, Estamos mejor con este. Saben que cuando miramos las películas y vemos que sigue apareciendo Jesús en algunas series de Netflix, sigue apareciendo el tema de la fe en algunas películas de este tiempo. Y cuando vemos los libros, ese libro de ya se me fue otra vez, hombre, lo tenía visto, sobre Jesús, acerca de una supuesta historia y un romance con María, El Código Da Vinci, una novela bastante simpática, pero que ha vendido más de 80 millones de libros. Quisiera yo vender uno por lo menos. ¡Qué caray! Y dice la gente: no le interesa a Jesús. ¿Cómo que no? 43 idiomas publicados, la misma novela. Acabo de ver un libro, estoy leyendo un libro del editorial Siglo XXI, editorial académica, que se llama La invención de la persona de Jesús. Todo un estudio histórico académico sobre Jesús. Pero si no interesara, ¿para qué seguir publicando materiales sobre Jesús? Es demasiado atrayente el personaje,
demasiado interesante que sigue saliendo y sigue saliendo. Porque a la gente le interesa. Pues a la gente le interesa. Las películas usan la historia de los evangelios para captar al ser humano, los seres humanos. Si yo hablo de la historia de un ser que vino a este mundo y bajó de otro lugar, y entonces vino a vivir con una familia que no eran sus padres, y desde pequeño mostró poderes extraordinarios para después convertirse en el salvador del planeta. ¿De quién estoy hablando? De Superman, no de Jesús. Pero se fijan cómo toma el modelo literario de Jesús. ¿Por qué es tan atractivo? Porque toma el modelo literario de Jesús. Claro, los que somos de Timbiriche para acá lo entendemos mejor. Y mis queridos hermanos, la literaturalidad de la palabra de Dios, de la Biblia, con las historias, apela al ser humano. Pero nosotros aparentemente desconocemos el hambre del conocimiento. Al igual que en la antigüedad, hoy mucha gente tiene deseos enormes de investigar, de descubrir, de conocer, de discernir y experimentar las Escrituras. Claro que tiene ganas, pero nosotros no sabemos acercarnos a la necesidad de la gente. Somos muy buenos para condenar. No, no, usted está en pecado, usted hace esto y eso está mal. Tranquilos, calmaditos. Es necesario aprender a conocer la necesidad del ser humano. Tampoco somos tan distintos. Tampoco hemos cambiado. Oh, es que los tiempos han cambiado. Cálmate, hermano. Los tiempos han cambiado. Seguimos apasionándonos con la Ilíada y la Odisea. Seguimos leyendo los clásicos. Nos sigue gustando Händel, Chopin. Nos siguen porque somos los mismos. Los seres humanos no hemos cambiado tanto. Cambian algunas formas que juegan con la naturaleza humana. Vamos a leer esta mañana un relato extraordinario. Lucas 5 del 1 al 11. A mí me faltan palabras para describir la emoción de este relato que, hermanos, con atención y con cuidado, tiene mucho que enseñarnos sobre la naturaleza de Dios y de los seres humanos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Pregunta, ¿para qué se agolpaba la gente? ¿Para comer? ¿Para que le regalaran una tarjetita del gobierno? ¿Para qué se agolpaba? ¿Para recibir alguna prebenda especial? Óigame, para escuchar la palabra de Dios. Se agolpaban, se empujaban. Yo quiero escuchar. ¿Cómo llegamos a ese punto? Cuando sabemos tocar el corazón humano. ¿Para qué se agolpa la gente? ¿Para escuchar un concierto de rock? ¿Para entrar en un partido de fútbol? Malísimo, por cierto. ¿Para qué se agolpa la gente? Un día estaba yo ahí en la calle, la Castellana en Madrid, en unas torres, 4 torres que hay ahí. Antiguamente fue el entrenamiento del Real Madrid, lo tumbaron y pusieron ahí 4 torres, que son muy representativas de la ciudad de Madrid. Y andaba yo por ahí por una tarde, media tarde, cuando de pronto, como oleadas, empezaron a llegar jovencitas, adolescentes, todas adolescentes, y ese lugar es pues muy conocido, había un hotel ahí, y de pronto se empezaron a oír gritos, de esos gritos de niña, ¿no? ¡Ah! Dije yo, no será por mí, obviamente, dije yo, no, de ninguna manera, no, mi ranking todavía no ha subido tanto. Dije. Y entonces, de pronto, salieron unos caballeros medio mal encachados, y ¡ay, todo el mundo para abajo, todo el mundo para abajo! Todo. Dije yo, que para un ataque terrorista, dije. Y todos nos tumbamos. Y apareció el famoso grupito ese One Direction. Y las niñas ahí gritando y haciendo bulla y haciendo escándalo. Válgame la tos, dije yo. ¿Y estos quiénes son? Y entonces ahí gritando, pero haciendo
una pasión extraordinaria. Se agolpaban. De pronto se fueron para otro lado y la multitud, la marejada, se fue detrás de ahí. Por poco y me llevan de corbata. Se agolpan. Pero ¿cuándo lograremos que la gente se agolpe para escuchar la palabra de Dios? Muy interesante cómo funciona la naturaleza humana. Y entonces dice la Biblia que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Mientras la gente estaba queriendo escuchar la palabra de Dios, había un grupito ahí de personas bastante frustradas. Estaban lavando las redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara en tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a la tierra dos barcas y dejándolo todo, los siguieron. Qué relato, ¿eh? Qué relato, dice la palabra de Dios. Ese día fue un día terrible para los pescadores. Dice la Biblia que fue una noche desastrosa para Pedro y sus compañeros. Toda la vida habían sido pescadores, pero por alguna razón esa noche las redes estaban vacías. Ni un solo pez habían logrado atrapar. Qué duro se siente cuando en un día de trabajo no ha llegado ni un cliente. ¿Cuántas consultas tuviste hoy? Ni una. Ay, Señor, estamos mal aquí, ¿eh? ¿Cuánto vendiste? Nada. Que nada, nada. Un día terrible. Ni siquiera un pez. Los hombres se sienten frustrados. Cuando uno le va mal en el trabajo, uno se siente frustrado, confundido, molesto. Ese es un mal momento para tomar decisiones. Las aguas del mar de Galilea están llenas de peces. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hemos pescado? Estaban rotas las redes. No va a haber dinero para alimentar a la familia. La gente busca culpables, la gente busca esto y aquello. En un mal momento, Dios tiene algo que decir. En un mal momento, en un día frustrante, siempre Dios tiene algo que decir. Y ellos, que son expertos en la pesca, se sienten muy tristes. El mar de Galilea también se le llama la mar de Genesaret o lago de Genesaret. Y en esos lugares, más o menos, el 86, se encontró una barquita más o menos de la época de Jesús. Y la barquita se cree que es algo parecido a lo que tenía Pedro. Le cabían 5 tripulantes y hasta 15 personas. Una medida de 8 metros de largo por 2 de ancho, así que más o menos váyale midiendo. Y se cree que más o menos así, algo parecido era la barca de Jesús, donde andaban los discípulos. Tampoco era ningún lujo. En el lago de Genesaret van a pasar varias cosas. Es un lugar donde ocurren varias escenas de la vida de Jesús, en varios momentos. En ese lugar se ocurren varios milagros, la famosa tormenta, Jesús camina sobre el mar, cerca de ahí está el hogar de María Magdalena. Es decir, es un sitio bastante interesante para visitarlo.
y tiene muchos espacios en los que ocurrieron momentos de la vida de Jesús. Y ahí en ese lugar, el famoso mar de Galilea o el lago de Genesaret, el Señor decide enseñar. Mire que es muy difícil querer enseñar al aire libre. A mí me ha tocado predicar en campamentos, en lugares al aire libre, y es muy difícil mantener la atención de la gente. Aquí en este sitio pues está cerradito, tenemos el micrófono, el sonido, estos cacharros para que la gente medio preste atención, pero cuando estás predicando en un lugar abierto, la gente se distrae con cualquier cosa. Pasa un pájaro y la gente se distrae. Pasa una vaca, la gente se distrae. Y por acá se está uno esforzando para que te presten atención, pero hay mucho distractor. Imagínate en una playa. Es muy fácil perder la atención, y Jesús es tan brillante, Jesús es tan extraordinario, que desde una barca se pone a enseñar y la gente está atenta prestando atención. ¡Qué maestro! Eso es saber enseñar. La palabra de Dios se puede enseñar desde diferentes escenarios, no nada más en una iglesia. Hay muchas formas de enseñar la palabra de Dios. Cuando hay ganas de aprender, cualquier lugar es bueno. Cualquier lugar es bueno. Sin embargo, dice la Biblia que ahí dentro de la predicación de Jesús están unos escuchando, pero hay otros que están muy tristes. Porque la frustración, un mal día de trabajo, no te deja concentrarte para escuchar la palabra de Dios. Y ellos siguen tristes. Mientras la gente se agolpa, Jesús usa la naturaleza para enseñar las Escrituras. Pero falta la enseñanza más importante. Falta la enseñanza más importante. Entonces el Señor, una vez que termina de hablar, le dice a Pedro: lleva la barca hacia aguas más profundas, y cuando estés ahí, echa la red para pescar. Ya la red está lavada. ¿Usted sabe cómo se lava una red? Los pescadores, hay que lavar la red y hay que doblarla, hay que acomodarla, no nomás la avienta uno por ahí. Eso de pescar no es tan sencillo, tiene su chiste. Cuando yo era niño, mi padre me llevó a pescar un día a una zona muy alejada, y tempranito nos levantamos y ahí estaba yo emocionado. No pescamos nada ese día, pero para no llegar con la vergüenza compramos unos pececitos por ahí, ya llegamos con los peces como héroes a casa. Pero eso tiene su chiste, no es cualquier cosa, no cualquiera sabe pescar. Y Pedro es un pescador profesional. Jesús le dice: vete con la barca adentro y echa la red. Señor, ya hemos lavado la red, ya todo está limpio, la barca está lavada, no hemos pescado nada. Se ve que tú eres carpintero, ¿eh? ¿Carpintero qué sabe de peces? Nosotros somos pescadores profesionales. Aquí es una de las cosas que yo le llamo las ilógicas del Evangelio. A todas luces se ve que Jesús está pidiendo algo que no tiene sentido, humanamente hablando. Los peces no se capturan de día. Pesca uno en la noche, cuando los peces emergen a la superficie de madrugada. Con la salida del sol los peces se sumergen. Sí se puede pescar, pero hay que batallar un poco más. Y entonces Pedro le dice: oye, esto no tiene sentido, esto no tiene lógica. No se pesca de día, menos con red. Eso no tiene lógica. En la Biblia hay varias escenas donde Dios hace peticiones que no tienen lógica humanamente hablando. Es decir, ¿cómo me estás pidiendo que tire la red? Pídeme algo lógico. Los seres humanos somos muy buenos para poner obstáculos al Señor con el cuento de la lógica y la razón. Pedro dice: yo no entiendo lo que estás pidiendo, Señor.
eso que estás pidiendo no tiene lógica. Mucha gente le dice, dice hoy, es que, oiga, yo no entiendo, no me hace sentido esto que dice la Biblia, no es lógico. ¿Cómo va a aparecer Jesús en China y en México al mismo tiempo? Como Él no puede, Dios tampoco, ¿no? O sea, Él está colocando, atribuyéndole a Dios rasgos humanos. Y como Dios no puede, pues, como yo no puedo, pues Dios tampoco, ¿no? Tremenda lógica. Me asustas. Mis queridos hermanos, fe es creer en lo que no entiendo. Fe es creer lo que no asimilo. Fe es confiar en una palabra que no comprendo del todo, humanamente hablando. Aceptar lo que entiendo, aceptar lo que asimilo, totalmente, eso no es fe. Eso hasta un niño, 2 más 2 son 4, ¿no? Pero la fe demanda algo más. Y Pedro le dice a Jesús, maestro, hemos estado trabajando duro, no estamos de flojos. No hemos estado de flojos. No hemos estado de perezosos ni de ociosos. Hemos trabajado duro. Y luego toda la noche. No, tiramos la red un ratito. Nos fastidiamos y ya nos vinimos. No, estuvimos toda la noche trabajando. No hemos pescado nada. Los esfuerzos humanos están ahí. A veces nosotros decimos, es que hemos predicado mucho, hemos trabajado mucho en la iglesia y no hay resultado, porque no sabemos pescar. Porque la pesca de las almas es un acto sobrenatural, no es humano. Nosotros queremos a veces adaptar las metodologías humanas a la palabra de Dios, en vez de tomar la palabra de Dios como fundamento. Pedro no entiende la orden de Jesús, pero obedece. Amén. Tú me preguntas a mí, pastor, ¿usted entiende toda la Biblia? No. Le voy a contestar con la respuesta más profesional que tengo. No. ¿Y entonces por qué, pastor? Porque creo en Dios. Pero hay varias partes del Evangelio en que van más allá de la lógica humana y de la propia comprensión. Si decimos que entendemos todo, estamos mintiendo. Pero algunas personas dicen, no, es que yo tengo que entender para bautizarme, quiero entender todo. Pues, hermano, ahí te vas a quedar en el camino. Creer es desafiante. El hombre contemporáneo necesita creer, pero la creencia necesita depender de Dios. A veces nosotros le hacemos al científico y decimos, no, pues que mire, que si no está científicamente comprobado, yo los invito a leer una obra extraordinaria de Alister McGrath. Eso es uno de mis autores favoritos. En español hay una obra del que se llama La ciencia desde la fe. Qué tremenda obra. Él es un físico, un doctorado en física y doctor en teología. Tremendo, profesor en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Y él dice que cuando él era un jovencito, pues también era un ateo, como mucha gente que llega al bachillerato, entra a la universidad, se le mete pájaros en la cabeza y se hace ateo. Como no hay muchas opciones, como en su tiempo nada más las pocas opciones para los intelectuales eran el ateísmo y el comunismo, pues para ahí tiraba también. Y entonces dice que un día se encontró con alguien ahí en la universidad que le dijo, ¿tú crees en Dios? No, yo no puedo creer, yo soy científico. Los científicos no podemos creer en Dios. Pero un día llegó a sus manos, fue a la biblioteca y tomó un libro de filosofía de la ciencia. ¿Cómo le haría bien a la mente científica leerse un librito de filosofía de la ciencia? Le cambia la cabeza, el que quiera. Y entonces él se leyó un libro y dice que quedó de una pieza. A
veces los científicos nos hacen o nos dicen o nos suponen decir que esa es la única verdad que hay. Pero cuando uno estudia la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia, te cambia la cabeza, ¿eh? Esa es una perspectiva de la verdad. Hay varias, no hay una sola. Y entonces McGrath se dio cuenta de que el ateísmo era un sistema de creencias. Efectivamente, es un sistema de creencias que tiene muy pocos argumentos. La base del ateísmo es machacar al cristianismo, darle con todo y subrayar las metidas de pata que hemos tenido nosotros en la historia, ¿no? Que la Inquisición, que acá, que allá, y dar con todo. Y que vaya que tenemos historia, ¿eh? Pero cuando tú le preguntas, bueno, ¿y dónde está tu argumento? ¿Cuál es la base? Ya me atacaste, ya me machacaste, ya me tundiste. Pero ahora dime, ¿qué ofreces? Pues nada. No, pues entonces algo tienes que ofrecer. Es un sistema de creencias. Y muchos elementos del pensamiento científico, ojo con esto que voy a decir, son sistemas de creencias. Y nosotros hemos estructurado la idea de que si no es racional, si no tiene base, si no se puede comprobar, no es cierto. Eso tampoco es verdad. Antes lo decía la gente, ya no lo dice, ¿eh? Cuando la Biblia te dice, tienes que aprender a confiar más allá de la lógica humana, no estamos lejos de la verdad, mis queridos hermanos. No tenemos por qué estar lejos de la verdad. Pedro le dice al Señor, Señor, parece que lo que me pides no tiene sentido, pero lo haré. Pero voy a obedecer. Fe es creer en lo que no entiendo. Fe es aceptar lo que no asimilo. Lo que no alcanzan a entender mis sentidos. La fe no se puede reducir a la comprensión humana. Si no, no es fe. Mis queridos hermanos, en la vida hemos de estar dispuestos a aprender si queremos obtener grandes resultados. Y ahí va Pedro, ¿eh? Hay mucha gente que le encanta criticar a Pedro. Ese Pedro dudó, por eso se hundió. A ver, aviéntate tú al mar a caminar. Ya los quiero ver. La grandeza de Pedro es que lo hace, obedece. ¿Es lógico caminar sobre el mar? No. Contrario a la ley de la gravedad, contrario a las leyes de la ciencia, por supuesto que sí. Y lo hace, y camina. Qué maravilla. Eso es fe. Fe es creer más allá de la lógica humana. Pero a veces nosotros somos orgullosos y pensamos que en la evangelización todo depende de nosotros. No, mi querido hermano. El orgullo impide recibir grandes bendiciones del cielo. Mucha gente en este tiempo tiene miedo de creer en el Señor. Prefiere creer en un equipillo de fútbol, prefiere creer en un político, prefiere creer en una estrella de la música, prefiere creer en algo y lo va a canalizar tarde que temprano. Aún el ateísmo exige creencia, exige fe. Pero el orgullo nos impide decir, sí, Señor, te voy a obedecer. Y entonces dice la palabra de Dios que a veces no tiene sentido entender, hermanos, las órdenes divinas. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Cómo que no tiene sentido entender? Es mejor obedecer. Es mejor obedecer. Dijo Jesús a Pedro cuando se estaba lavando los pies, lo que yo hago no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Dios no nos quiere tener como títeres que no entendamos su voluntad. Él nos dice, mira, esto lo vas a entender después. Pero tienes que dar el paso de la fe. Los niños, por eso Jesús dijo que el que no fuere como niño, porque los niños no entienden. ¿Pero qué hacen? Bueno, desespera que obedezcan, ¿verdad? Algunos ingratos no lo hacen, ni a trancazos. Pero hermano, antes de que el niño asimile, dijo Piaget que el niño tiene su desarrollo
en mental, el preoperativo, el operativo, el formal y quién sé cuántas cosas mencionó Piaget. Antes de eso está la obediencia. El niño tiene que obedecer antes de pensar, dice Ellen White. Los seres humanos tendríamos que aprender a obedecer antes de entender. Si Dios lo ha dicho, si es palabra de Dios, hazlo. ¿Qué lógica tiene dar un paso en un río pensando que se va a abrir el agua? Eso no tiene lógica. Eso exige fe, mi querido hermano. Y entonces viene el resultado extraordinario. Dice la Biblia que Pedro lo hizo. Imagínate la cara de los compañeros. Vamos, ponga mar adentro. ¿Para qué? Haz lo que te digo. Y ahí van. Tiran la red y entonces sucede algo maravilloso. Dice la Biblia que recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes, ¿qué cosa? Nunca en su vida habían visto cosas semejantes. Dice, llamaron por señas a los compañeros, venga para acá, de la otra barca para que los ayudaran. Y las dos barcas se llenaron. Las dos barcas estaban a tope, hundiéndose, por haber obedecido la voz del Señor. Pero si ellos son pescadores profesionales, mi querido hermano que eres médico, ¿tú crees que el médico divino no tiene nada que enseñarte? Hay mucho que aprender del médico divino. Mi hermano que eres maestro, no dependas de los métodos pedagógicos contemporáneos. El Señor tiene mucho que enseñarte. Él es el maestro. Mi querido hermano que eres ingeniero, ¿tú crees que el ingeniero celestial no tiene ideas que darte? En cualquier ámbito de la vida, por profesionales que seamos, el Señor siempre tiene algo que enseñarnos. No seamos soberbios. Aquí yo sé, aquí Dios que no se meta. No, mis queridos presentes. Dice la Biblia que tuvieron tremendo éxito. Las redes se rompían. Ellen White dice que hay una fórmula extraordinaria para la vida, que es el poder divino. Dios actúa. Nosotros no convertimos a nadie. El que lo convierte es Dios. Nosotros no tenemos poder. El que lo tiene es Dios. Pero nosotros somos los mensajeros que llevamos el mensaje, que llevamos la palabra. ¿Y el resultado cuál es? El éxito. No somos los seres humanos los que debemos hacer la obra de Dios. Esa la hace Él. Hay una obra que nos toca a nosotros, que es llevar la palabra de Dios. ¿Sabe que yo aprendí esto cuando era un seminarista, jovencito, bípedo, implume, con la leche en los dientes? Me acuerdo que un día nos llevaron en aquellos años, eran medio salvajes para enseñarnos a la obra misionera, los seminaristas. Tenía yo 18 añitos, imagínense, no me salían ni las alitas. Y entonces recuerdo que teníamos que tener un estudio bíblico, los estudiantes de primer año de seminario. Todos teníamos que tener estudio bíblico, a fuerza. Y ahora, ¿cómo lo conseguimos? Nos subían, nos montaban en un camión y nos iban lanzando por la carretera. Váyase a buscar un estudio bíblico. Allá hay gente, váyase para allá. Dije, yo llegué hasta Linares, hermano. Y hasta Linares, Nuevo León, y ¡pum! Me aventaron. Llegué a una casa, oiga, que estudio bíblico. Que no, que fuera de aquí. Oiga, que estudio, que nada. Válgame la tos. Hasta que por fin en casa hay una señora. Ah, sí, como no pasen. Yo quiero estudiar la Biblia. Dije yo, por lo menos ya no me van a andar aventando en la carretera. Dije. Y empezamos a estudiar todos los sábados de tarde. Era la señora y era un niño. En aquellas épocas, a una de esas cabezas brillantes se le ocurrió hacer unos estudios bíblicos y probarlos con nosotros en ese lugar. Y ahí andábamos nosotros repartiendo las hojitas.
y estudiando, y empezamos a estudiar la Biblia, iba todo muy bien. Ya llevábamos 3, 4 estudios, pero yo dije, hombre, mejor voy a traer a un chico de 4º año de teología, pues ese ya casi es un pastor y es mucho más gallo que nosotros, así que él venga. Y ya conseguía uno y ese siguiente sábado llegó con nosotros. Y entonces le dije, mira, hay que leer esa hojita ahí, y la señora contestar las dudas y empezar a hablar. Y bueno, tomó la hojita mi compañero, 4º de teología, y empieza a leer. Y empieza a hacer algo como lo siguiente. Dije yo, ¿qué hace este loco? No sabía leer. Tómala, dije yo, ¿y este cómo llegó a la universidad? Destrozaba el castellano, no respetaba los puntos, no respetaba, una desgracia, un asesino de la lengua. No. Y entonces dije yo, no, este me va a destrozar mi estudio bíblico, no puede ser, yo lo regreso a la primaria. Dije yo, y seguía ahí leyendo, se taraba, se partía, no, nefasto. Y entonces dije yo, volteé a ver a mi otro compañero y el otro también se ve que empezamos a sudar frío. Y le quise quitar la hoja, al otro, quítale la hoja, le dije, quítale la hoja. Y el otro hacía así por acá y seguía leyendo. Y por el otro lado, mi otro compañero, le picábamos por atrás, cállate, déjame seguir. Y que no, por acá. ¿Qué circo estábamos dando? Cuando de pronto volteamos a ver, la señora estaba llorando. Oh, dije yo, qué decepción le hemos dado a esta mujer. El niño que estaba con la señora estaba llorando. Válgamela, todo hasta el niño hicimos llorar nosotros. Mi compañero terminó su disque lectura, remedo de lectura, y entonces la mujer llorando abrió los ojos y dijo, jóvenes, qué palabras más lindas me han dicho el día. Y el otro muchacho dijo, gracias, muchas gracias, hermano. Yo estaba con el rostro descompuesto. Gracias. El niño decía, gracias. Estaba llorando. ¡Qué bonito han hablado! Dije yo, este no habló bonito. Y seguían diciendo, pero qué cosa más linda. Nunca nos habían dicho algo tan hermoso. Yo me empezó a dar miedo, hermano. No dije nada. Y el otro se fue, mi compañero de cuarto, y dijo, cuando quiera los ayudo. Lárgate, dije yo, no. Nos fuimos por allá. No hablamos, mi amigo y yo nos mirábamos. Señora, antes de salir, ¿de verdad le gustó el estudio? Es lo mejor que me han dicho. Ese día yo entendí. Y el papelito ese no valía para nada, no crean que ustedes que era gran cosa, ni la gran redacción, todo mal impreso. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Eso no me lo contaron. ¿Tú crees que Dios tiene poder? ¿Sabes que en más de una ocasión he visto cosas de ese tipo? Es evidente que ella no escuchó la voz de mi compañero, ¿no? De mi limitadísimo compañero, ¿no? Algo oyó, mis queridos hermanos. Más de una vez que hemos venido a la iglesia y el sermón está soporífero. Y alguien dice, pero qué bueno estuvo el sermón. Tú lo quedas mirando y que no fuimos al mismo lugar. Pero Dios es tan misericordioso que no permite que su palabra vuelva vacía. No permite que su palabra vuelva vacía. Por malo que sea el presentador, por limitada que sea la persona, Él tiene poder y su palabra no vuelve vacía. Poder de Dios más esfuerzo humano. Es que yo no sé hablar, pastor. Es que yo no sé predicar. Es que yo no sé dar estudio bíblico.
hazlo como puedas. Reparte una revista, deja un libro, haz una oración con 2 palmaditas. Que eso Dios lo utilizará con tremendo poder. Hay gente que ni necesita hablar para predicar el evangelio. Un día yo recuerdo mis primeros años como pastor, había una hermana que era buenísima para la obra misionera. Qué bárbaro, qué brava la mujer. Esa parecía que traía 4x4, era todo terreno, se metía para todos lados predicando el evangelio. Digo, ¿y usted cómo conoció la palabra de Dios? Me dice, pastor, a mí nadie me invitó a la iglesia. ¿Y cómo le hizo pues? Había una muchacha que todos los sábados pasaba frente a mi casa con su Biblia. Y yo decía, ¿y esa chica a dónde va? Así muy arregladita, muy vestidita, bien planchadita, su vestido, toda la cosa. Y unas vecinas que tenía todas loquitas. Y decía, comparadas con estas, mira qué muchacha más linda. Pues ¿a dónde va? Hasta que un sábado decidí seguirla. Y ahí va detrás de ella. Llegó hasta un árbol y vio que se metió a la iglesia. Y por atrás apareció un diácono con un palo y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué hace aquí? ¿Qué se le ofrece, señora? Es que vengo a la iglesia. Pues pásele. Ya no salió. ¿Cómo conoce la gente la iglesia? ¿Cómo? Dios usa al ser humano, aunque no hable. Amén. Aunque no hable. Mis queridos hermanos, el punto es que proclamemos la palabra de Dios a donde vayamos. Hagamos lo que hagamos. Si vamos a un restaurante, haz tu oración, alguien te está viendo. Que algunos pecadores dicen, amén. O sea, ¿qué es eso? O sea, no sea desvergonzado. ¿Qué le cuesta orar? La gente dice, mira, está orando. En una ocasión yo oré en un restaurante y llegó un chico, el mesero, y me dice, ¿usted cree en Dios, verdad? Sí. Yo vi que oró. Pues sí, ya viste. ¿Quieres que ore por ti? Y en ese momento el chamaco se dobló y me dice, ¿de qué iglesia es usted? Soy un pastor adventista. Yo iba a esa iglesia. Yo me he encontrado soldados en retenes militares que habían sido adventistas, recepcionistas en hoteles, en líneas aéreas, que por hacer una oración, por llevar una Biblia, son tocados por el Señor. No ocultes la palabra de Dios, hermano. Hay que cooperar con Dios. Dios tiene poder. Y entonces sigue contando la historia, que ahí no terminó la cosa. Que dice, entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudara. ¿Qué hubiera pasado si la otra barca no le ayuda a la barca de Pedro? ¿Qué hubiera pasado? Se pierde. Tenemos que aprender a cooperar. Amén, hermano. Aquí algunos no ayudamos, pero sí estorbamos. Si no vas a ayudar, no estorbes. Amén. Sí, porque no, es que yo no hago nada, pero si bien que estorbas, hermano, no seas ingrato. Cuando alguien trae a la iglesia una visita, pórtate bien. Amén. Sea grosero, no sea indiferente. Iba a contar una historia, pero está muy fuerte. ¿La cuento? No. Me encanta cuando... Sabe que un día, ya le conté en otras ocasiones, no me acuerdo si ya la conté aquí, pero si la conté le va a servir de didáctica. Resulta que un día mi cuñada no es adventista y mi hermano es piloto de Aeroméxico y ellos, pues yo le tengo mucho cariño a él y a su familia. Y ellos en aquel momento vivían en Tijuana. Y le dije yo a mi cuñada, yo ve que son 2 horas o 3 por allá, diferencia. Total que me fui a las 8, llegué a las 8. Y entonces, cuando aterricé en Tijuana ese sábado, y le dije a mi cuñada, oye cuñada, ¿qué tienes que hacer ahorita en la mañana?
Nada. ¿Me puedes acompañar a la iglesia? Sí. Anda, vamos, mira, vente conmigo. Y fuimos a una iglesia por ahí, que no voy a decir cuál, y entonces la iglesia nos acercamos. Oiga, mi cuñada no iba vestida como ser celestial, iba vestida como una terrícola común y corriente, ¿no? Llevaba sus pantalones vaqueros, su chaqueta, su cabello, no iba como ángel, ni como ser celestial. Cuando entramos a la iglesia, a mi cuñada le dieron una escaneada de 300 dpi, así, arriba y para abajo, pero bien escaneado. La gente se da cuenta, por si no sabías, la gente se da cuenta. No, pues entonces nos sentamos en un lugar y ahí, mientras estábamos sentados, pues no llevaba yo la Biblia a la mano, la había dejado en la maleta y queríamos cantar y me acerqué a una señora y nomás hizo así, ay, esta ingrata no quiere ni que me arrime. Nadie nos prestó una Biblia, nadie nos prestó un himnario, pero lo mejor de todo, lo más sabroso vino antes del sermón. Se para una señora bajita, así, cuerpo de uva, chiquita, y negro, y se levantó y se para delante de los hermanos. Y entonces dijo, hermanos, hay que ir a hacer obra misionera esta tarde, 2 de la tarde, un calor en Tijuana ese día. ¿Cuántos van a venir? Nadie levantó la mano. Y volvió a insistir, ¿cuántos van a venir? Nadie levantó. Condenó a la iglesia al 5º infierno. Y nos dijo hasta de lo que nos íbamos a morir. Y dijo esto y aquello y lo otro. Y entonces mi cuñada se asustó. Nosotros pensamos que la gente no oye. Y de pronto me dice mi cuñada, ¿por qué está tan enfadada esa mujer? Y estaba yo abajo de la banca. No sé, le dije yo. No. Con una vergüenza. No seamos salvajes, hermano. La gente oye, la gente entiende. Por favor. Respeto. Amén. Amabilidad. Lo menos que podemos hacer aquí en la iglesia es mostrarnos amables. Porque si no traemos a la gente a la iglesia, sí somos muy buenos para echarla, ¿eh? Así que la gente no se va de la iglesia porque descubre que el domingo es el día de reposo. No va a aparecer nunca. La gente no va a encontrar en la Biblia. Si no, es que encontré que la Biblia no era verdad. ¿Sabe por qué se va la gente de la iglesia en la mayoría de los casos? Por la hermandad. Claro, aquí no, ¿verdad? Allá lejos, donde la gente es mala la condenada, pero aquí no. Pórtese bien con los demás. ¿Qué le cuesta sonreír? ¿Qué le cuesta invitar a comer a alguien a su casa? Yo conozco una familia que siempre prepara un platito de más en su casa. Invite a comer a un hermano, invítelo a pasar a su casa. Vinieron unas visitas, ya van a comer en algún sitio, venga a casa. Hermanos, necesitamos más amabilidad. Dice la Biblia que en el caso de Pedro, los otros ayudaron. Pedro estuvo a punto de perder su maravillosa pesca, pero la ayuda de los compañeros lo evitó. Es necesario aprender a cooperar entre nosotros si queremos disfrutar las bendiciones del cielo. No, que con estos ancianos yo no trabajo. ¿Qué te pasa, niño? ¿Qué clase de inmadurez es esa? Que nombraron de directora a esta hermana, yo con ella no trabajo. ¿Qué clase de circos son estos? Eso no puede ser. En una iglesia nosotros tenemos que aprender a cooperar. Amén. Esté quien esté. Que pusieron a un pastor, yo quería al otro, pero está uno nuevo. Pues a trabajar con él. Amén. ¿Qué chistecitos esos de que es que yo no me llevo con él? Pues llévese bien y aprenda. Hay que aprender a trabajar, a cooperar y a dar lo mejor de nosotros. Que los médicos nos organizamos, por acá los maestros, por acá los abogados. Todo el mundo tiene que cooperar, todo el mundo tiene lugar en la viña del Señor. Los niños también pueden cooperar, los jóvenes, todos pueden cooperar. Pero tenemos que aprender a trabajar entre
entre nosotros. Una parte de la evangelización depende de que nos llevemos bien. Así que, hermano, por favor, llévate bien con tu prójimo. No ande ahí de la greña con otro hermano, peleándose, hablando, diciendo, ¿para qué? Estamos estorbando la obra de Dios cuando no nos llevamos bien, cuando no sabemos trabajar en equipo, cuando no sabemos trabajar con otros. Pues es que yo no lo conozco, pues mira, vas a tener tiempo de conocerlo. Trabaje en equipo, coopere. Que el grupo pequeño va a ser en una casa de esa familia y a mí no me cae bien. Pues oportunidad para reconciliarse. Pero no podemos nosotros pasar más tiempo, hermano, con pleititos baratos aquí en la iglesia. Amén. No lo permita. Estamos estorbando la obra. Somos a veces como el perro del hortelano. No comemos ni dejamos comer. Así que no puede ser eso. El Señor Jesús es el mejor maestro para cautivar la mente humana. Él sabe cómo podemos tocar el corazón de jóvenes y adultos. Tiene los mejores planes que van más allá de la imaginación. Él sí sabe cómo tocar el corazón de la gente, sabe apelar a la necesidad que tengan los jóvenes, las señoritas, los adultos, los niños. Tenemos que dejarnos enseñar. Pedro y sus colegas nunca se imaginaron que ese día iban a pescar tantos peces. Nosotros no hemos visto la mano extraordinaria de Dios. ¿Tú crees que el Señor puede hacerlo? En esta Ciudad de México decimos, no, es que no se puede, porque seguimos métodos humanos, porque insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Pero yo tengo el sueño de plantar una nueva iglesia, ya lo estoy soltando, yo tengo el sueño de plantar una nueva iglesia en una colonia cerca de aquí. Amén. ¿Usted cree que es posible con el poder de Dios? No hemos visto muchas cosas, pero el poder de Dios es extraordinario. Tenemos que aprender a cautivar la mente humana. Mis queridos hermanos, ¿por qué Dios escogió hombres sin letras? ¿Por qué los discípulos? ¿Por qué escogió esos discípulos? Dice el deseado de todas las gentes, página 214. El Salvador no menosprecia la educación. ¿Por qué? Perdón. Caray. Me fui muy atrás. Dice el Salvador no menosprecia la educación, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, esta parte me encanta, la cultura intelectual es ¿qué cosa? Una bendición. Es una bendición. Cuando uno se prepara y se consagra a Dios, es una bendición. Pero pasó por alto a los sabios de su tiempo porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. Y esta palabra me asusta. En su intolerancia tuvieron en poco ser enseñados por Cristo. No tiene ningún pecado tener educación y haber ido a la escuela. Gloria a Dios. Ponga su capacidad y su preparación en las manos de Dios. Pero en esto de la evangelización estamos hablando de algo sobrenatural. Aquí no nos ayuda la confianza en nosotros mismos. Aquí lo que hay que hacer es desconfiar y creer, como hizo Pedro, en que ni mi preparación, ni mi experiencia, ni los años que tengo haciendo lo que hago, me facultan para ser un pescador de hombres. No podemos tener la intolerancia de decir, a mí ya no me van a enseñar nada. Siempre hay algo que aprender, hermano. Siempre hay algo que aprender. Sigue diciendo el deseado de todas las gentes, página 215. El Señor Jesús busca la cooperación
de los que quieren ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Lo primero que deben aprender los que quieren trabajar con Dios es la lección de la desconfianza en sí mismos. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Entonces estarán preparados para que se les imparte el carácter de Cristo. Este no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Qué difícil es aprender a desconfiar. A Moisés se lo llevaron 40 años al desierto para que aprendiera a desconfiar de sí mismo. 3 rasgos de los discípulos iletrados. En primer lugar, dice el deseo de todas las gentes que no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. A veces algunos métodos educativos, en vez de ayudar, fastidian. Ellos no habían sido educados en las costumbres de su tiempo, no tenían los prejuicios. Pero, dice Ellen White, que eran hombres de capacidad innata, tremenda capacidad para aprender. En esta vida hay mucha gente que no fue a la escuela, que no fue a la universidad y tiene mucho que enseñarnos. No tenemos por qué despreciar a esas personas. Tienen mucho que enseñarnos. Si tú tienes esa capacidad que tenían los apóstoles, el Señor te va a usar de manera extraordinaria. Y por supuesto la disposición para aprender y poner en práctica las enseñanzas de Cristo. Los fariseos también escucharon las enseñanzas de Jesús, pero no las pusieron en práctica. Y nada más escuchaban para criticar. Los apóstoles querían aprender y ponían en práctica lo que Jesús enseñaba. Queridos presentes, me encanta este pasaje de página 214, decía a toda la gente. Esto se lo digo yo a los maestros, a los colportores, a los predicadores. No es la obra más elevada de la educación comunicar meramente conocimiento. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Cuál es la diferencia que hace grande a un maestro? Sino impartir aquella energía vivificadora que se recibe por el contacto de la mente con la mente y de la mente con el alma. Y del alma con el alma. ¿Qué hace diferente a un maestro brillante? Las ganas. Esas ganas de enseñar. Cuando el maestro dice, ese no se me va vivo, ese aprende, porque yo soy maestro. Un predicador, un colportor, un creyente, transmite vida. Eso es lo que Dios usa para transformar a la gente. Cuando transmites vida, cuando dejas huella. Y eso solo podemos hacerlo los seres humanos. ¿Cuáles son los elementos de un siervo de Dios a partir de este relato? En primer lugar, Dios busca gente capaz. Pero no basta tener capacidad. Hay mucha gente capaz en este mundo. Dios buscó a unas personas pescadores que eran capaces en lo que hacían. Pero entonces necesitamos el amor de Dios. Si tenemos capacidad y amamos a Dios, entonces estamos en la ruta de ser transformados. ¿Qué falta? Disposición de aprender. No toda la gente capaz quiere aprender. No toda la gente capaz ama a Dios. Pero si tú eres una persona que disfrutas hacer alguna actividad en la vida y tienes capacidad, amas a Dios, quieres aprender, hay que aprender a cooperar con Dios. Dios es maravilloso. El Señor te va a sorprender. Y sí hay lugar en su viña para ti también. Pero además hay que aprender a cooperar ¿con quiénes? Con nosotros, los seres humanos. Hay gente que es muy brillante, pero que es insoportable en grupo, ¿eh? Hay gente que es muy brillante, pero no soporta que Dios le dé una orden. Hay gente que sabe cooperar con la gente, pero no quiere cooperar con Dios. O no ama a Dios. 5 elementos de un siervo de Dios. 6 lecciones esta mañana sobre la pesca milagrosa. Jesús aprovecha nuestros momentos de mayor frustración para enseñarnos grandes lecciones. Si te está yendo mal, hermano, si has tenido una mala semana, un mal mes o un mal año,
o 2 malos años. Dios quiere enseñarte algo. Escucha con atención, porque algo maravilloso está a punto de ocurrir. Número 2, aunque creamos dominar alguna disciplina en la vida, Dios siempre tiene algo que enseñar. No seas soberbio. Que yo ya me voy a jubilar, ¿qué me van a enseñar? Pues mucho, hermanos, si la vida apenas empieza a los 60, por favor. Por eso Dios solo pudo usar a Abraham después de los 60, y a varios. La disposición al aprendizaje es requisito para obtener grandes victorias en la vida. Tienes que estar dispuesto a aprender siempre. La gente tiene mucho que enseñarnos, los niños tienen mucho que enseñarnos, la vida tiene mucho que enseñarnos, la historia tiene mucho que enseñarnos, la ciencia tiene mucho que enseñarnos. Abre los ojos. Número 4, aprender a cooperar con Dios es la clave del éxito. Y no olvides en este punto que Dios no sigue las lógicas humanas. Por eso es desafiante este punto. Y número 5, si queremos disfrutar las bendiciones de Dios, debemos de aprender a cooperar entre nosotros. Una persona que no sabe cooperar con los demás no se debe casar, que va a ser una desgracia para la pareja. Tienes que aprender a cooperar, a trabajar. En la casa, enséñale a los niños a cooperar, a barrer, a atender la cama. Los niños tienen que aprender a ser parte de un equipo y no estar ahí de haraganes, sino a trabajar en equipo. Y número 6, Dios tiene planes para nosotros que van más allá de la imaginación. Ni siquiera los imaginamos, porque el Señor es tan poderoso que quiere mostrarnos su poder. Quiero invitar al ministerio personal de este año que pase, por favor. Ella tiene un desafío para conducir a nuestra iglesia en los proyectos misioneros. Y delante de ella yo quiero orar. Si alguien le quiere decir a Dios, yo me quiero comprometer este año para trabajar con Dios, cooperar con Dios y con la iglesia en la obra misionera. Si alguien le quiere decir eso, venga aquí para orar. Yo voy a orar especialmente por ustedes. Dígale a Dios, Señor, enséñame a trabajar, enséñame a ver tu mano poderosa en la evangelización. Quizás no has ganado un alma, quizás no sabes cómo es, pero eso no importa. Deja que Dios te use y pídele que te enseñe a desconfiar de ti mismo. Si hay alguien que quiere pedirle eso a Dios, yo voy a invitar a que venga aquí para orar, porque Dios puede hacer de esta iglesia un tremendo motor evangelizador en esta ciudad. Pero necesitamos un compromiso. Necesitamos decirle a Dios, aquí estoy yo, Señor, úsame. Quiero ver tu mano poderosa en mi vida. Quiero ver tu mano poderosa obrando en mí. Que yo no sé hablar, que yo no sé dar estudios bíblicos, que yo no sé predicar, que yo no sé hacer 1000 cosas. Pero Dios con tu vida puede hacer maravillas. Ahí donde estás, puede hacer maravillas. Tú lo puedes ver en tu trabajo, haciendo lo que haces cotidianamente como Pedro. Mis queridos hermanos, tenemos que aprender a cooperar entre nosotros. En el nombre del Señor yo le pido a esta iglesia, basta ya de pleitos internos. Amén. Basta ya de diferencias. Basta ya de hablar del prójimo. Tenemos que aprender a cooperar. Amén. Vamos a orar. Querido Jesús, en esta hora estamos aquí para servirte. Estamos aquí porque sabemos que tú eres un Dios poderoso. Y un grupo de tus hijos se ha puesto de pie y ha venido aquí al frente para ser usado por ti en la obra de la evangelización. Antes que nada, como ministro del evangelio, te ruego que perdones sus faltas. El pecado no es un obstáculo para el poder de Dios. Por eso Jesús vino a morir en la cruz. Señor,
nosotros necesitamos aprender a trabajar contigo, a cooperar contigo. Estamos tan llenos de suficiencia propia que a veces nos creemos que esta obra es nuestra. Enséñanos a depender de ti. Enséñanos a obedecer tu voz, aunque no entendamos lo que nos estás diciendo. Si tu voz es clara y es nítida, ayúdanos a caminar por fe. Y Señor, yo te ruego que bendigas a esta iglesia para que aprenda a cooperar mutuamente. Te suplico que las diferencias personales, te suplico, Señor, que los problemas y los pleitos internos queden a un lado hoy. Tú eres poderoso. Dale a los hermanos la disposición de colaborar y trabajar en equipo. Señor, queremos organizarnos, queremos servirte, queremos cumplir la obra de la evangelización y no podemos hacerlo solos. Sabemos que tienes grandes planes para esta iglesia y no queremos ser un estorbo. En tus manos encomendamos hoy nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.